Hola, buen día. Bienvenidos a Chiribiquete. Bienvenidos a Exposición Temporal El Jaguar y la Mariposa. Chiribiquete, Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad. Es la exposición temporal del Museo Nacional de Colombia. Y hoy queremos hacerles una invitación a conocer sin ir al Parque Nacional Natural Serranía del Chiribiquete. El museo hoy nos da una invitación importante y es hacer un viaje desde nuestras casas. El Parque Chiribiquete es un lugar extraordinario, ¿no? Es un lugar muy importante de Colombia, del territorio latinoamericano, que está ubicado en pleno corazón de la Amazonía colombiana, está ubicado entre los departamentos de Guaviare y Caquetá, y es muy importante porque es un área, bueno, es el área protegida más grande de Colombia y tiene 4.2 millones de hectáreas. Que hoy la exposición y estos meses haya estado en el Museo Nacional es el resultado también de un proceso de patrimonialización, es decir, que la UNESCO declaró como patrimonio de la humanidad, patrimonio rural y natural de la humanidad, el Chiribiquete, ¿no? Es decir, un patrimonio mixto, porque pues no es posible entender el Chiribiquete, digamos, separando estas dos dimensiones de lo natural y lo cultural. Y bueno, acá la invitación del museo, o viene una invitación, un mensaje muy importante, y es justamente pues a reflexionar sobre nuestra responsabilidad, ¿no? En el cuidado y la preservación de este patrimonio, ¿no? Nuestra responsabilidad como seres humanos ante la crisis global o actual, sí, que estamos atravesando la crisis ecológica. Entonces, bueno, la exposición se divide en tres ejes, con el propósito de poder organizar un poco cómo existe y cómo se dan todas estas dinámicas en el Chiribiquete. Sin embargo, pues es importante que entendamos que estos tres ejes todo el tiempo van a estar dialogando, ¿no? Para nosotros pues también es muy importante hablar del Chiribiquete en este momento, ¿no? En este momento que estamos atravesando como humanidad, leernos a los seres humanos, leernos a todos los seres del planeta como seres interdependientes, como seres interconectados, y la invitación de esta exposición es justamente como en esa línea, ¿no? Entonces, los tres ejes que vamos a revisar el día de hoy juntos, junto a Sergio, van a ser el eje geo, que nos habla del origen de la Tierra, el eje bio, que nos habla del patrimonio vivo del parque, y el eje antropo, que nos habla de la acción humana. Entonces, Sergio, si quieres, empecemos con el eje geo. Listo, perfecto. Muchas gracias, Laura. Bueno, como les comentaba Laura un poco, la exposición está dividida en estos tres ejes que si bien pues aparecen divididos, están todos interconectados. Y el primero tiene que ver justamente con la historia de este territorio que se remonta a más o menos unos 600 millones de años, y es que estamos hablando de la formación misma de la Tierra, desde donde nos ubicamos. Acá, por ejemplo, estamos viendo, esta es la entrada a nuestra exposición, y acá de primerazo encontramos unas piedras que son unas muestras representativas de lo que encontraríamos en el Parque Chiribiquete, pero específicamente en una zona que se conoce como las zonas de los tepuyes. Les comento un poco: tepuy en lengua carijona significa la morada de los dioses, y esto es bastante interesante debido a las dimensiones tanto de tiempo como de espacio. Y es que si bien estas formaciones inician desde hace 600 millones de años, en lo que hoy en día se conoce como el escudo guyanés o guayanés, que es una de las formaciones en Sudamérica más antiguas del mundo, pues también se han ido moldeando por la fuerza del viento y la fuerza del agua, sobre todo por la erosión de los suelos. Entonces, hoy en día, los tepuyes, lo que llamamos tepuy o tepuye, es una formación muy similar a la del Salto del Ángel de Venezuela. No sé si lo reconocen, pero es esta formación grandísima. De hecho, ahí si me ayudas, puedes girar un poco la pantalla para que apreciemos un poco cómo se vería un tepuy. Y es que son formaciones enormes que pueden medir entre 300 metros y 1000 metros, 900 metros sobre el nivel del mar. Entonces, digamos que es toda una monumentalidad. Para que se hagan una idea,
La Torre Colpatria mide unos 120 metros más o menos, ¿no? Que es como el referente de los edificios más grandes que tenemos acá. Hay otra cuestión muy importante y es que en las bases de estos tepuyes se encuentran muchas piedras con altos contenidos de hierro y de titanio, que de hecho hacen parte de los materiales con los que se hacían las pinturas justamente en los abrigos rocosos que están en la mitad de los tepuyes que veremos en el tercer eje. Entonces, como para que nos hagamos una idea de la forma en la que están interconectados. Eh, Estas formaciones también, digamos, dotan de singularidad biológica a todo el Chiribiquete, que de hecho es lo que vamos a ver a continuación con Laura. Listo, súper. Entonces pasamos, gracias Sergio, al segundo momento, ¿no? Entonces vamos viendo el eje geo, la historia de la Tierra, pasamos al eje bio, que es el patrimonio vivo. Y acá entonces vamos a encontrar una cosa muy importante del Chiribiquete y que empieza como a caracterizarle y a darle esa singularidad a este parque, ¿no? A este territorio. Y es que el Chiribiquete está o tiene una posición geográfica súper privilegiada o muy especial, que posibilita, ¿no? Una altísima diversidad de especies de, pues, de plantas y de animales, incluso generando que algunas de ellas sean exclusivas de este territorio, ¿no? Que se les llama especies endémicas. ¿Por qué es tan especial esta posición geográfica? Porque justamente se vuelve como un lugar de encuentro de cuatro ecosistemas, ¿no? Entonces, del guyanés, el orinocense, amazónico y andino, ¿no? Entonces es un lugar en el que se encuentran todas especies de estos cuatro ecosistemas, generando una diversidad altísima. En este eje hay una parte muy importante que queremos resaltar y que ustedes también van a conocer en el material, y son las formas también de conocer el territorio, ¿no? Las diferentes formas de abordarlo. Y es que, claro, los avances científicos son súper importantes y son súper claves para entender estos territorios, pero esta exposición que nos trae proyectos, ¿no? Historias, narraciones también de la forma en que los avances científicos y el conocimiento ancestral de los pueblos indígenas en conjunto, ¿no? Y bueno, y también desde sus propias orillas, pues han permitido conocer y valorar, ¿no? La importancia de este territorio. Entonces, justamente, pues la exposición en general, pero este eje en particular reconoce ambos saberes, ¿no? Reconoce que ambos saberes brindan herramientas muy importantes para comprender, pues, la complejidad ecológica del parque, y en ese sentido, en ese poder conocer y entender, contribuir a su cuidado y preservación. Este eje entonces se va a dividir en dos momentos, aquí lo estamos viendo, ¿no? Entonces, el primer momento es el eje fauna, ¿no? La parte animal. Y en esta parte nosotros, bueno, vamos a conocer esas diferentes especies que se han encontrado en expediciones, ¿no? Que conforman el territorio, que hacen que este territorio y este ecosistema sea tan especial. Por ejemplo, en las fotografías, si me ayudas por favor a acercar las fotografías que hay de los animales. En la Eh, siguiente, por, en la en- siguiente, sí. Ahí vamos a encontrar diferentes especies, ¿no? De animales que se han encontrado en estas expediciones. Por ejemplo, se identificaron 82 especies de mamíferos, ¿no? Pero ahí hay un dato muy importante, y es que varios de ellos se encuentran amenazados o en peligro de extinción, ¿no? Por cacería, expansión de frontera agrícola, deforestación. Aquí vemos entonces algunos de estos animalitos. Dentro de los animalitos que podemos nombrar que se encuentran en peligro de extinción, están amenazados. Ahí vamos a verlos también en las fotografías. Está la danta de tierras bajas, la nutria gigante, el oso hormiguero palmero, el churuco, el puma, el tigrillo, ¿no? Y es muy importante el poder reconocer todos estos animales. Vamos a ver solo un ejemplo de ellos, ¿no? Y es la danta. Puedes, por favor, acercar la fotico ahí a la danta. Está al lado del jaguar. Ahí la puedes acercar, por favor. Eh, la danta, por ejemplo, no es un animal al que le llaman el jardinero del bosque, porque este animalito puede recorrer hasta 15 kilómetros en un día, volviéndose pues ese gran dispersor de semillas de la selva. Y el reconocer el rol y el lugar de estos animalitos en el ecosistema nos permite entonces justamente entender algo que hablábamos al principio, y es esa interdependencia que también vamos a ver cómo se desarrolla en el material, ¿no?
es que la afectación de uno, ¿no? Pone en peligro el sistema completo. Que la danza entre en peligro, por ejemplo, va a poner en peligro el sistema completo, pues porque no va a haber, porque este animal que permite la dispersión de semillas, que favorece la polinización, ¿no? La regeneración de los bosques, pues ya no va a hacer su rol. Entonces, en este eje está muy importante, digamos, empezar a reconocer el rol de cada uno de estos animales. Por otro lado, también está flora, la parte de flora en el eje bio, y acá nuevamente se hace un fuerte énfasis en el amplio conocimiento de las plantas locales y sus usos, pues que han sido desarrollados por indígenas y campesinos que han habitado la zona, más que todo la zona de amortiguamiento del parque durante muchos años. Acá estamos viendo entonces el herbario amazónico colombiano. Este es uno de los proyectos que se expone ahí. Nos presenta entonces plantas endémicas, plantas emblemáticas y plantas útiles, ¿no? Las formas en que se clasifican plantas. Pero también vamos a ver otro tipo de proyectos, como por ejemplo, si nos puedes poner ahí el Museo de la Madera, las maderitas, ¿no? Que es un proyecto de una fundación que se llama Tropembos y es muy importante porque recoge justamente esos saberes, esos conocimientos ancestrales de los pueblos amazónicos, esto que vemos acá, sobre la madera, ¿no? Y la forma en que se nombra esa madera de acuerdo a la relación en que se establece con el entorno. Entonces, este es un eje muy bonito, muy interesante y que sigue estando como en diálogo que nos contaba Sergio. Por las formas en que nos acercamos a los territorios, leemos los territorios, ¿no? Habitamos los territorios. Entonces yo creo que yo creo que esa es una visión general ahí y podemos pasar al siguiente momento. Claro que sí, Laura. El siguiente eje lleva como nombre Antropos, que tiene que ver, que hace referencia a toda la agencia humana en el Chiribiquete. Vamos a ver que está dividido en varias partes. Ahí, Mayali, por ejemplo, te puedes quedar un momentico. Esta primera parte está muy centrada en comunidades indígenas en aislamiento. Y es que en el Chiribiquete, digamos que además de tener todas estas particularidades biológicas, también se convirtió en un lugar de refugio para comunidades indígenas que han estado escapando de la violencia en diferentes etapas de la historia de Colombia. Particularmente tenemos algunas piezas como estas máscaras que están acá. Algunas comunidades indígenas Carijona, que fue las que les comentamos desde el comienzo, que se tuvieron que aislar debido a las caucherías. Entonces, toda esta zona nos está hablando un poco de cómo también el Chiribiquete es un lugar de cuidado para con la gente que hace parte de esta zona y pues que tiene su particularidad, ¿no? Porque una de las razones por las que no podemos ir al Chiribiquete es para salvaguardar estas comunidades que se encuentran en, digamos, en mucha vulnerabilidad. Por un lado, por enfermedades, ¿no? Que se les puede transmitir muy fácilmente, pero también por la explotación misma del territorio. Incluso, Mayali, si acercas un poquito ahí en ese icono verde, en el icono verde que tenemos ahí, no, acá a la izquierda, Mayali, en la flechita verde que ves ahí. Esta parte, esa sección, sí, justamente ahí. Lo que vemos es, dale clic ahí, por favor. Esta sección lo que vemos un poco es también esa historia un poco, un tanto trágica que ha vivido el Amazonas, particularmente en las cercanías del Chiribiquete, que son la explotación a la que ha estado sometida, que hace mucha referencia también al material educativo, ¿no? Todo este tema relacionado con el cuidado. Acá estamos viendo una animación que nos hace referencia a las comunidades en aislamiento, pero pues también toda la explotación de pieles de animales, maderera y de caucho y actualmente ganadera, como, digamos, que hace parte de ese mensaje que quisiéramos enviar y es que para poder cuidar algo tenemos que conocer la riqueza de la que ésta hace parte. Entonces, sobre todo la última parte del material educativo está muy centrada en eso, ¿no? Como prevengamos estas amenazas que están sucediendo actualmente para poder, digamos, regular qué es mejorar las condiciones del ambiente. Acá estamos viendo ahí en el centro, estamos viendo el dibujo, un dibujo, Mayali, puedes centrarlo hacia el dibujo, también de un proyecto muy interesante que se hizo con niños que hacían parte, digamos, de las zonas más limítrofes del Chiribiquete, en donde ellos hacían una lectura del parque. Esto es muy interesante respecto al material porque bebe un poco de ese espíritu, ¿no? Que es representemos el lugar en donde estamos para que lo podamos cuidar.
La exposición está dividida en otra sección que tiene que ver con la arqueología, los trabajos de arqueología que se han hecho en Chiribiquete, particularmente las pictografías que han aparecido en los abrigos rocosos en los tepuyes, que también son muy relevantes porque hacen parte como de ese gran catálogo de excepcionalidades por la cual se nombró el Chiribiquete como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Si quieres, Maya, lista lo último, en las últimas secciones. Ya las mostramos un momentico. Y a lo último, si quieres, dirígete acá donde están, bueno, los tepuyes, que además tienen una historia muy interesante en torno a las pinturas que se hacen ahí, y es que estamos acostumbrados a nombrar arte rupestre, algo que sucedió hace milenios, pero en el Chiribiquete las pinturas siguen estando vivas, y es que según la datación se encuentran pinturas de hace 30 años. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que hay una comunidad viva que está alimentando la forma en la que se representa el territorio, que está habitando este territorio y que lo está leyendo, y que, digamos, un poco la invitación también del museo es que tratemos de salvaguardar este sitio sin visitarlo directamente, sino más bien dándolo a conocer entre nuestros círculos cercanos, con nuestros estudiantes, con nuestros amigos y familiares, para saber que es un lugar excepcional, pero que se encuentra en un grave riesgo, ¿no? Las amenazas que afectan al Chiribiquete son las amenazas que afectan al Amazonas, que tienen que ver con la deforestación y, digamos, la quema del bosque para poner vacas un poco. Acá estamos viendo una imagen de cómo se cree que se hacían estas pinturas. El material gira un torno un poco a pintar también la forma en la que estamos reconociendo el territorio y narrarlo. Entonces, esto es muy importante. Por último, yo creo que ya podemos cerrar, recordarles que pueden visitar esta exposición por internet. Se les va a compartir el vínculo de la exposición en donde pueden navegar un poco ahí como lo hemos estado haciendo ahorita. Abajo están los paneles por donde, digamos, que se dividen, se presentan las diferentes secciones de la exposición, y pues pueden acercarlas, dirigirlos. Algunas secciones, Mayali, ¿puedes moverte un poco a la izquierda, por favor? Ahí mismo en donde estamos, a la izquierda. Algunas secciones más hacia la izquierda nos presentan este icono que vemos ahí, que es el icono de YouTube, que cuando lo abrimos, ¿lo abres, por favor? Gracias. Nos dirige a un video. Hay varios videos en donde pueden seguir profundizando en la información que presenta la exposición. Recuerden que este es un trabajo comunitario, muchas instituciones han hecho parte de ellas, entre ellas el Museo Nacional, el ICANN, también la Fundación Tropenbos, Amazon Team Conservation y otras cuantas que han estado ahí detrás de esto para que podamos experimentar esto de la manera más grata posible.